chicos, gracias por acompañarnos en su programa Tiempo para Aprender Matemática de quinto de secundaria. Yo soy María Fernanda, pero me pueden decir Maffer. Y no estoy sola, vengo acompañada de nuestro querido profesor Ricardo. Hola Maffer. Hola chicos, espero que se encuentren súper listos para iniciar un nuevo tema. ¡Yes! Maffer, imagino que has investigado algo referente a lo que veremos hoy, ¿verdad? Claro que sí, profe. He investigado y estoy súper preparada para contarles a los chicos la utilidad del tema de hoy. ¡Wow! Realmente conoces el tema. Cuéntanos, ¿qué pudiste investigar? Chicos, investigué y me di cuenta que hay una gran relación entre las matemáticas y varios usos cotidianos. Por ejemplo, si queremos medir la altura de un edificio. Y tiene muchas más aplicaciones. Una de ellas son las técnicas de triangulación. Por ejemplo, se usan en la astronomía para medir distancias a estrellas próximas e incluso en sistemas de navegación por satélites. ¡Wow, profe! Yo quisiera ser astronauta y poder caminar en el espacio. ¿Puede creer que hay mucha gente que piensa que las matemáticas son súper difíciles? Claro, Maffer, pero sabemos que eso no es cierto. Eso y muchas cosas más lo veremos en el programa de hoy. Por eso el tema de hoy es Introducción a la trigonometría. La trigonometría nos sirve para calcular distancias sin necesidad de recorrerlas. Y estas se establecen a través de los triángulos. Así es, chicos. Yo investigué que la trigonometría es muy utilizada para resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana y de otros campos del conocimiento científico, ya que podemos medir alturas o distancias o mediciones de ángulos, entre otros ejemplos. Correcto, Maffer. A través de la semejanza de triángulos podemos relacionar ángulos con lados y esto nos va a permitir calcular las distancias inaccesibles, como por ejemplo, las distancias astronómicas. ¡Qué interesante, profe! ¿Nos podría brindar algunos datos? Me parece perfecto, Maffer, pero ¿qué te parece si antes repasamos algunos conceptos básicos en nuestro querido segmento ¡Retomemos! En la clase pasada vimos que una función cuadrática o función de segundo grado es una función polinómica de grado 2, es decir, el mayor exponente que tiene la variable x en el polinomio es 2, y eso es x al cuadrado. Yes. Su representación es: función de x es igual a ax al cuadrado más bx más c. Ojo que a no es igual ni puede ser igual a 0. A, b y c son valores constantes que también se denominan los coeficientes de la función. La letra x representa la variable independiente y la expresión f de x representa el valor obtenido al reemplazar x por algún valor en el lado derecho de la igualdad. Es decir, f de x es la imagen de x. La expresión f de x puede reemplazarse por la letra y, que representa la variable dependiente de la función. Y su representación gráfica es una parábola vertical. Existen dos elementos fundamentales en la parábola que definen cómo se van a representar. El eje de simetría y el vértice. El eje de simetría es una recta vertical que parte la parábola en dos ramas iguales. El vértice es el punto de intersección de la parábola con el eje de simetría y está representado en coordenadas. Si a es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba y el vértice es el mínimo de la función. En cambio, si a es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo y el vértice es el máximo de la función. Cuanto mayor sea el valor absoluto de a, más juntas estarán las ramas de la parábola. Además, una función cuadrática puede tener dos raíces reales, una o ninguna raíz real. F de x es igual a 0. Una ecuación cuadrática o de segundo orden es cuando la función cuadrática es igual a 0. F de x igual y igual 0. Tiene la forma: 0 es igual a ax al cuadrado más bx más c. La fórmula para el cálculo de las raíces de la ecuación cuadrática es x es igual menos b más menos raíz cuadrada b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Al contenido comprendido dentro del radical de esta fórmula se le llama discriminante y se representa así. El discriminante es igual al cuadrado de b menos 4 por a por c. Esto nos indica si hay dos soluciones, una o ninguna. Se puede también expresar la ecuación cuadrática.
en función de sus raíces y del coeficiente a. De esta manera, por factorización, 0 es igual a por x menos x sub 1 por x menos x sub 2. La ecuación de la recta del eje de simetría, por el mismo concepto de la simetría, se puede hallar con la media aritmética de los puntos de corte con el eje x, es decir, la media aritmética de sus raíces. X es igual a x sub 1 más x sub 2 sobre 2, que reemplazando las expresiones de cada raíz, se tiene finalmente menos b sobre 2a. Y esto fue el repaso de la clase pasada. Ahora sí, empecemos con el tema del día. Regresando al tema de la trigonometría, estuve pensando en algunos ejemplos y recordé un parque muy bonito al que me encanta ir a montar bici con mi hermanita. Este parque queda en Lima y se llama Bosque del Olivar, ubicado en San Isidro. Pueden visitarlo cuando gusten en compañía de su familia o amigos. Verán que hay edificios y árboles muy grandes. Determinar la altura es un poco difícil, pero no tan difícil de calcular con las matemáticas, ya que gracias a las funciones trigonométricas podemos conocer su altura sin necesidad de subir a alguno de ellos, ya que todo se puede calcular a través del ángulo de elevación. Y como si esto fuera poco, la trigonometría es de mucha utilidad en distintos campos como la arquitectura e ingeniería, para el cálculo preciso de distancias, ángulo de inclinación o de rampa de una carretera, entre otros. Podrás medir el ancho de un río sin tener que mojarte. También puedes medir distancias y áreas de terreno. ¡Qué genial!, ¿no? Esto también permite medir la altura de las paredes, conocer las medidas de inclinación de una escalera y nos da la facilidad de calcular los ángulos de las figuras a utilizar. En campos específicos como la carpintería, ayuda a la construcción de diversas figuras geométricas, tales como sillas, mesas y espacios a utilizar en la vida diaria. Ahora que ya tienen una noción más clara del tema, vamos con el profe para que nos explique todos los detalles y absuelva nuestras dudas. ¡Adelante, profe! Tengamos claro que la trigonometría es la parte de las matemáticas que trata la resolución de los triángulos por medio del cálculo. Y si no entendiste bien al profe, yo te lo traduzco. La trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas, las cuales son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Así es, Maffer. Ten en cuenta que interviene directa o indirectamente en las demás ramas de la matemática y se aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieren medidas de precisión. La trigonometría se aplica a otras ramas de la geometría, como es el caso del estudio de las esferas en la geometría del espacio. Ahora, sabiendo esto, pasemos a desarrollar el tema a profundidad. La trigonometría se enfocó en sus inicios al estudio de los triángulos y se utilizó en topografía, navegación y astronomía. ¿No es increíble? ¡Yes! Por ejemplo, en la astronomía nos puede servir para determinar distancias inaccesibles como la que hay entre la Tierra, el Sol y la Luna. Ahora bien, para establecer las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo que tiene un ángulo interior recto de 90 grados, es necesario conocer sus elementos. Para ello, veamos la siguiente figura. Los ángulos con vértice en A y C son agudos, o sea que miden menos de 90 grados. Este triángulo se caracteriza porque el lado opuesto a 90 grados es la hipotenusa y los lados que forman el ángulo recto son los catetos. Cada uno de los ángulos agudos del triángulo se relaciona con los catetos, que pueden ser cateto opuesto al ángulo o cateto adyacente al ángulo. En el caso del cateto adyacente, es aquel que forma parte del ángulo al cual se hace referencia, pero no es la hipotenusa. En el caso del cateto opuesto, este es el lado que no forma parte del ángulo que se toma como referencia y se encuentra enfrente de este. Si aún no te quedó muy claro, estoy seguro que luego de los siguientes ejemplos no tendrás más duda. Con respecto al ángulo alfa, el cateto opuesto es el lado CA, con el valor B, y su cateto adyacente es AB, con el valor C. En la figura contigua con respecto al ángulo gamma, el cateto opuesto es el lado AB, cuyo valor es C, y el cateto adyacente es el lado CA, cuyo valor es B. Ahora presta atención a la siguiente información.
Las razones o relaciones trigonométricas se establecen entre dos lados de un triángulo rectángulo en relación con cada uno de sus ángulos agudos. Enseguida te las presentaremos. 6 son las razones trigonométricas que se pueden establecer para cualquiera de los dos ángulos agudos en un triángulo rectángulo. De ellas, 3 son fundamentales y 3 son recíprocas. Considera un ángulo agudo θ en un triángulo rectángulo si le llama X al cateto adyacente y al cateto opuesto, y R a la hipotenusa. Entonces las razones trigonométricas del ángulo agudo θ se definen de la siguiente manera. Seno de θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, Y sobre R. Coseno de θ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, X sobre R. Tangente de θ es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, Y sobre X, donde X debe ser diferente de 0. Cotangente de θ es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto, es decir, X sobre Y, donde Y debe ser diferente de 0. Secante de θ es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, es decir, R sobre X, donde X debe ser diferente de 0. Cosecante de θ es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, es decir, R sobre Y, donde Y debe ser diferente de 0. Ahora hablaremos de sus valores. Te mostraremos cuánto vale el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de alfa en el caso de los ángulos 30, 60, 45, 37 y 53. Otro punto importante es el ángulo de elevación, el cual viene a ser el ángulo que se forma entre la perspectiva visual de un observador que mira hacia arriba y la horizontal. Y de eso también tenemos un ejemplo. Un piloto de un barco observa el vigía de un faro con un ángulo de elevación de 32 grados. Si la altura del faro es de 135 metros, calcular la distancia del faro al barco y la visual del piloto. Una observación muy válida. Si fuera el vigilante del faro el que observara al piloto del barco, entonces hablaríamos de ángulo de depresión. Ahora, profe, ¿nos ayuda con la solución? Se ha generado un triángulo rectángulo, recto en la base del faro. La visual del piloto es la hipotenusa. El ángulo de elevación está formado con la hipotenusa y la horizontal. Luego podemos construir un triángulo auxiliar donde ubicaremos la información suministrada, o si lo prefieren, en el mismo dibujo. Hallamos D con la función tangente, ya que conocemos el cateto opuesto al ángulo de 32 grados y vamos a buscar el cateto adyacente. Tangente de 32 grados es igual a 135 metros sobre D, lo cual al despejar obtenemos D es igual a 135 metros sobre tangente de 32 grados. Al proceder con calculadora se trabaja de manera directa y obtenemos que D es igual a 135 metros sobre 0,624 y tenemos como resultado final D es igual a 216,24 metros. Ahora calculamos la visual V, hipotenusa, con la función seno de 32 grados. Seno de 32 grados es igual a 135 metros sobre V. Ahora despejamos. V es igual a 135 metros sobre seno de 32 grados. Con una calculadora puedes trabajar de manera directa obteniendo que V es igual a 135 metros sobre 0,529, llegando al resultado final que es V igual a 254,75 metros. Tener en cuenta que ambos resultados, al trabajarlos directamente en la calculadora científica, ofrecen un poco de diferencia en los decimales. En el caso del ángulo de depresión, el ángulo que se forma entre la perspectiva visual de un observador que mira hacia abajo y la horizontal. Siguiendo con el tema, es momento de repasar este otro punto, las razones trigonométricas de ángulos notables. Observa la medida de los ángulos agudos de cada uno de los triángulos y la relación entre sus lados que, como ya sabes, son relaciones que se mantienen constantes. Como se observa en la figura, tenemos 3 triángulos para los cuales podemos hallar sus razones trigonométricas.
Veamos el caso para el triángulo de 37 grados y 53 grados. Consideremos las razones trigonométricas para el ángulo agudo que mide 37 grados en el siguiente triángulo notable. De este modo, las razones trigonométricas se describen de la siguiente forma. Seno de 37 grados es igual a 3/5. Coseno de 37 grados es igual a 4/5. Y tangente de 37 grados es igual a 3/4. Ahora, dado que cada una de estas razones tiene una razón inversa, fácilmente obtenemos las otras razones. Cosecante de 37 grados es igual a 5/3. Secante de 37 grados es igual a 5/4. Y cotangente de 37 grados es igual a 4/3. Fácil te estás preguntando esto. ¿Qué son las identidades trigonométricas? Antes de abordar las identidades trigonométricas fundamentales, dejemos claro que una identidad trigonométrica no es más que una igualdad que relaciona dos o más operadores trigonométricos. Existen tres tipos o grupos de identidades trigonométricas que se pueden catalogar como fundamentales y de las cuales se pudieran derivar muchas identidades más. Dentro de estas encontramos las identidades recíprocas. Son aquellas que provienen del despeje de las equivalencias entre una razón trigonométrica y su recíproco correspondiente. Seno de un ángulo por la cosecante del mismo ángulo es igual a la unidad. Coseno de un ángulo por la secante del mismo ángulo es igual a la unidad. Tangente de un ángulo por cotangente del mismo ángulo es igual a la unidad. Avanzado este punto, veremos las identidades del cociente. Corresponden al equivalente fraccionario de las razones trigonométricas tangente y cotangente en términos del seno y coseno. Se deducen de la siguiente manera. Del triángulo se puede observar que seno de x es cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejando, se tiene que cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno de x. Similarmente, el coseno de x es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que al despejar se obtiene que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno de x. Reemplazando ambas expresiones en las definiciones de tangente y cotangente y simplificando la hipotenusa, en ambos casos tenemos tangente de x es igual al seno de x sobre el coseno de x. Cotangente de x es igual al coseno de x sobre el seno de x. Finalmente veremos las identidades pitagóricas, las cuales pueden considerarse más sencillas, pues son aquellas que se deducen del teorema de Pitágoras. El cuadrado del seno más el cuadrado del coseno del mismo ángulo es igual a la unidad. El cuadrado de la cosecante es igual a la unidad más el cuadrado de la cotangente. El cuadrado de la secante es igual a la unidad más el cuadrado de la tangente. Ahora sí, ¡a practicar!